Muy buenas noches a nuestros queridos suscriptores, a nuestros oyentes en el podcast por Spotify e iVoox. Hoy estamos en otoño acá en el Maule, hace un poco de frío, se nota en nuestras vestimentas y hemos invitado a un amigo, a una persona que creo, personalmente, ahí iremos descubriendo con esta conversación, entrevista, que encarna un poco el espíritu del renacentista posmoderno, porque es una persona con múltiples intereses, practica varias disciplinas. Bueno, ahí se irá presentando. Estamos con el doctor Osiel Requejo. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Así que aquí estamos, dispuestos a pasar esta prueba, a responder las preguntas. ¿Dónde está usted ahora? En mi casa, En Talca. en Talca, sí. ¿Pasando frío? Sí, es que como soy caribeño, el frío me castiga bastante. Sufro el invierno. Me gusta, sí, pero lo sufro. Incluso tiene repercusiones físicas en mí, como que solamente quiero dormir. Es lo único que quiero, llegar a mi casa para dormir. El invierno me afecta bastante porque soy del Caribe. Falta luz, falta vitamina D. Sí, Eh, A mí me gusta acá el otoño y el invierno, uno tiene texturas para vestirse, qué sé yo, los colores son muy bonitos, pero yo nací en el desierto, en Atacama también me pasa lo mismo, que falta la luz y me empiezo a apagar un poco, pero sí, bueno, para nuestros queridos suscriptores, el doctor Rociel, voy a hacer una breve presentación, es médico, él nació en Cuba, en La Habana, según tengo entendido, además sí, es así es. artista marcial, es escritor y una serie de otras actividades que iremos descubriendo. A veces lo veo en el Teatro Regional del Maule por ahí, entonces un hombre interesado en la cultura. Sí, Y bueno, primero que todo, doctor Osiel, ¿quién es Osiel Requejo? bueno, ya en la introducción usted dijo muchas cosas. Bueno, autodefinirse es un poco complicado porque Sí, es lo más difícil. sí, uno cae en la tentación de ser autorreferente. Soy una persona común y corriente, lo que pasa es que tengo muchas áreas de interés y lucho un poco por desarrollar todas esas áreas de interés. Eh, mm, no tendría una palabra, un adjetivo con el cual autodefinirme. Soy un hombre común que se esfuerza cada día por ser un poco mejor. Qué bonito. Y qué amplio Eso sería. también. Bueno, Sí. usted nació en Cuba, su vida, sus primeros años, ¿cómo fueron? Mis primeros años fueron un poco complejos, porque yo nací en Cuba en 1974, tengo 49 años, y nací en una zona que es bonita, que recuerdo con mucho cariño, pero nací en ruralidad extrema, en pobreza extrema. Tuve una infancia difícil porque mis padres se separaron cuando yo tenía 2 meses. Mi padre siempre estuvo presente, pero obviamente no estaba en la casa la mayor parte del tiempo. Mi mamá tenía grandes problemas en la esfera de la salud mental. Mi mamá era esquizofrénica y eso hizo que mi abuela materna tuviera que participar directamente en mi crianza y mi hermana mayor, que ahora vive en Estados Unidos también, con 5 años, ella tuvo que comenzar a hacerse cargo de muchos aspectos de mi crianza. Tuve una infancia difícil, pero a la vuelta de la vida agradezco haber tenido una infancia y una vida difícil porque eso me hace ahora disfrutar con mayor intensidad las cosas que he podido lograr en la vida con mi esfuerzo. Qué fuerte, no conocía esos detalles de su infancia. ¿Y cuál, bueno, usted, apuesto, fue médico, ¿cómo fue su formación? ¿Influyó esa historia personal en la decisión de estudiar medicina? Eh, Siempre me decanté por las ciencias biológicas. Mi papá es, entre otras cosas, mi papá es veterinario y es topógrafo. Y siempre me inculcó el amor por los animales. Y tanto él como mi mamá también me inculcaron el amor por los libros. Desde que yo era muy pequeño, los regalos siempre fueron libros. Siempre me incentivaron mucho a leer. Y yo ahora recuerdo con mucho cariño cómo salía del colegio y casi que yo obligaba a mi mamá a pasar por las librerías y comprarme libros. Y ahora, a la vuelta de la vida, me he dado cuenta que mi mamá tenía que hacer un esfuerzo grande porque no era para nada solvente. Eh,
Y aún así me compraba libros y me criaron por lo menos en ese ambiente. Y siempre me decanté por las ciencias biológicas, siempre desde pequeño dije yo voy a estudiar medicina, me lo propuse y en Cuba hay que dar una prueba de aptitud que se llama prueba de ingreso a la universidad, la di por allá por 1990, puede que sí, creo que sí. Y aprobé y tuve que sí ir a servir en el servicio militar un año antes de empezar la carrera. Serví un año en la infantería y después comencé la carrera en una época muy difícil que fue en 1992. En ese momento recién se había derrumbado el campo socialista de Europa del Este Mm. y Cuba tenía una economía que era totalmente dependiente del intercambio con los países de Europa del Este. Y la economía cubana se vino abajo y ese periodo que abarcó casi toda la década de los 90, en Cuba se definió con un eufemismo como periodo especial, Claro. pero en realidad fue un periodo de hecatombe económica, de una carestía brutal, de hambruna, muy difícil. Y ese fue el periodo en el que me tocó a mí comenzar a estudiar medicina. Recuerdo con mucho cariño mi carrera porque uno cuando es joven suele pasar por alto los inconvenientes. Conocí en esa época grandes amigos que todavía algunos lo son, que se han quedado como amigos de toda la vida. De hecho, uno llegó recién a Chile, es médico también y yo lo ayudé en su proceso de gestionarle una visa de trabajo y un cargo acá en el hospital. Pero fue una época muy bonita, pero muy difícil. Yo ahora la rememoro. De hecho, quiero en algún momento escribir una novela sobre esos años. Buenísimo. Ojalá que así sea, que pueda plasmar su experiencia. Bueno, después hablaremos de la beta literaria, digamos, y por dónde la puede Sí, abordar. sí, Eh, pero ya le digo, siempre desde pequeño tuve esa idea, dije, voy a estudiar medicina, me lo propuse y estudié medicina. ¿Y actualmente dónde trabaja? Trabajo en el Hospital Regional de Talca, en el polémico Hospital Regional de Talca, yo me desempeño en este momento. Bueno, yo llegué a Chile en el año 2014, el 17 de febrero del año 2014, aprovechando una dispensa especial que otorgó el MinSal para contratar de manera extraordinaria médicos extranjeros aquí en la región del Maule para suplir la falencia que había en ese entonces. Entonces aproveché, envié mi currículum, mis antecedentes, me contrataron y vine y comencé a trabajar en la UCI en el año 2014. El 1 de abril oficialmente comencé a hacer mis turnos aquí en la UCI, y ahí me mantengo. Y desde el día 1 de diciembre del año pasado oficio como jefe de la unidad de cuidados intensivos del hospital o de las unidades, porque son varias. O sea, realmente el cargo que ostento ahora es jefe de la unidad de paciente crítico adulto del hospital. ¿Cómo, cómo esa convivencia constante con la muerte, con el sufrimiento de los pacientes, de la familia? ¿Cómo es para Es usted eso? difícil, es difícil y invariablemente repercute en uno, pero con los años uno va aprendiendo como que a tener una coraza, no a Mm. desensibilizarse, pero sí a tratar de que no te afecte. Yo comencé en el ámbito de los cuidados intensivos en Cuba en el año 2004. Eh, Comencé a trabajar en una unidad de cuidados intensivos en un hospital que tiene mucho prestigio en Cuba, en La Habana, se llama Hospital General Calixto García, que es el más antiguo de Cuba, uno de los más grandes, y tiene una de las unidades de cuidados intensivos que más pacientes recibe, sobre todo pacientes politraumatizados con trauma encefalocraniano. Esa es una de sus especialidades, de sus áreas de desarrollo. Y ahí me formé y agradezco mucho a mis profesores de Cuba porque me enseñaron mucho. Y yo le diría a usted que el 80% de las cosas que yo aplico en mi quehacer diario me las enseñaron ellos allá. Entonces uno tiene que aprender a desligarse, sobre todo cuando uno tiene un cargo de responsabilidad. Mm. Porque muchas veces cuando hay que tomar decisiones difíciles, los demás se escudan un poco en uno, eso es normal. Y para tomar decisiones difíciles uno tiene que estar bien centradito y tener la cabeza fría. Mm. Si te intimida el cuadro que está presentando el paciente, si te intimidas ante eso, el paciente invariablemente puede evolucionar mal porque si uno se pone nervioso no toma las decisiones correctas. Mm.
tomar, Ahora, perdón, de que lo afecta a uno, lo afecta. Sí, claro, eso es indudable. claro, porque tampoco, o sea, uno siempre es humano, digamos. Yo soy abogado de profesión, trabajé 2 años aproximadamente, bueno, un poco menos, pero en el Hospital Regional de Antofagasta y también me tocaba por rebote esos casos, porque ya sea por errores médicos, por también medidas de protección que habríamos por los pacientes, etcétera, y uno está muy cercano, porque yo trabajaba in situ, digamos, en el hospital y en pandemia, entonces fue un momento muy, muy fuerte que me sirvió a mí también para, como dice usted, tomar decisiones con la cabeza fría en tiempo de estrés. Así es. Eh, yo creo que voy a hacer una elipsis acá, pero no, perdón, un adelanto de la conversación. Creo que también el hecho de practicar artes marciales también ayuda de alguna forma a eso, a mantener la calma, a respirar, a actuar, Sí, a no darle como tres vueltas a una cosa, sino la decisión está y está. Y a así prepararse es. también previamente, digamos. Así es. Porque bueno, nuestro invitado, doctor Ociel, practica jiu-jitsu brasileño, ahí lo conocí, eh, me metió una llave a las piernas y, nada, y bueno, no, pero fuera de broma, esas actividades también ayudan mucho al ejercicio profesional. También, retomando el tema del hospital, ¿cómo ha sido trabajar acá en Chile? Bueno, me explicó que ha aplicado mucho conocimiento también del que aprendió en Cuba, pero también cómo ha sido integrarse a Chile en un hospital grande, que me imagino que hubo cambio en estos 10 años, eh, Sí, mucha actos. tecnología también, pero también ha tenido ciertos Sí, problemas. El capital humano es bien, bien complejo en los hospitales, lo conozco, yo hablo por mi experiencia. ¿Cómo ha sido? Porque usted viene de otra cultura, digamos, hasta el tono de voz que usted emplea, que es de su cultura cubana o caribeña, podemos decirlo, es distinto para el chileno, porque nosotros tenemos otra forma de hablar, otra forma de decir las cosas y de aproximarnos a los problemas. sí. Yo, por suerte para mí, en mis últimos años en Cuba tuve unos alumnos que eran chilenos. Tuve dos. Y uno era bastante cercano a mí, que es de Coquimbo. Y cuando ya yo le dije que tenía todo listo para venirme para acá, me dijo, tenemos que hablar. Entonces, todas las semanas, los domingos, él iba a mi casa y me explicó cómo yo tenía que comportarme en Chile. Ah, bien, qué bueno. Me habló sobre el tono de voz, me habló sobre la gestualidad. Mm, Los cubanos somos de gesticular mucho sí, y él me dijo, no, eso que ustedes hacen con las manos al chileno le resulta ofensivo. sí. Me dijo, los cubanos tenemos una muletilla que es, oye, oye, oye. Mm, Me dijo, ese oye, oye suena ofensivo en Chile, tienes que quitarte todas esas cosas. Entonces él me, como acá hasta ensayamos. qué buena, qué buena. Sí, y ya cuando yo llegué, tenía claro cómo yo me tenía que comportar, las cosas que yo tenía, lo que podía decir, lo que no podía decir. Y durante mi primer mes aquí en Chile, de hecho todavía mis compañeros de trabajo me lo dicen, te veíamos sentadito en una esquina, yo me dediqué sobre todo a sentarme y observar el entorno, observar a la gente que iba a trabajar conmigo y como que a ir detallando las personalidades de cada uno, porque todos los que trabajamos en unidades cerradas, desarrollamos a la larga algún tipo de trastorno de la personalidad y tenemos carácter y personalidades difíciles de manejar de una forma u otra. Nadie se escapa de eso. Todo el que lleva mucho tiempo en una unidad cerrada en un hospital, sobre todo en sistema de turno, va desarrollando invariablemente trastornos de la personalidad. Y tuve que adaptarme sobre todo a la tecnología, eh, a las normas de aquí que son diferentes de las de mi país de origen, pero no me costó mucho porque yo tuve la suerte de que me recibieron bastante bien a pesar de los problemas de carácter que yo tengo. Quien era mi jefe en ese entonces, que es el doctor Juan Jara, me recibió bien y me ayudó mucho. Y la que es actualmente mi jefe inmediata, inmediata superior, la doctora Maribel Sepúlveda, también tuve una buena recepción por parte de ella y me ayudaron mucho en mis comienzos. Pero claro, es difícil adaptarse a un país porque cuando uno emigra para acá, uno piensa que los latinoamericanos todos somos iguales y no, no somos iguales. Tenemos un fondo común, pero la cultura de ustedes, la forma de enfocar la vida, de comportarse ante la vida, es totalmente diferente a la nuestra. Y tuve que hacer, obviamente, muchos reajustes, pero yo sí quiero mucho a Chile, defiendo mucho a Chile, lo considero mi segunda patria y soy un
firme, convencido de que a donde fueres haz lo que viene. Entonces yo, si Chile me recepcionó, me acogió y me ayudó en un momento en que yo lo necesitaba, obviamente yo tengo que trabajar en pro de mejorar, poner todo mi conocimiento en pro de mejorar y aportar mi grano de arena a la mejoría del funcionamiento de la sociedad chilena. Tengo que integrarme, yo por lo menos lo veo así, y mi agradecimiento yo lo muestro cada día tratando de desarrollar la excelencia en mi puesto de trabajo. Buenísimo. Y bueno, ese cariño que usted muestra ahora, ese respeto hacia el país y sobre todo a la gente, porque el país lo componen las personas, si no es paisaje, digamos. Sí. Eh, Algo bonito que rescate o que le guste, o algo particular que sea a lo mejor muy nimio, pero que le guste, que le diga, "Oh, esto es diferente, pero me gusta de los chilenos". Eh, Me gusta que son callados y no son tan grandilocuentes como nosotros los caribeños. Porque sí, yo como soy cubano, a veces levanto un poco la voz, a veces gesticulo un poco, muevo la cabeza para hablar, que muchas veces los chilenos me dicen, ustedes los cubanos parece que tienen una vértebra cervical de más porque hablan moviendo la cabeza. Pero yo no soy un cubano típico, no soy tan bullanguero, no soy tan fiestero, entonces esa tranquilidad que a veces me transmiten los chilenos, yo la, mm, la recibo bastante bien y la agradezco mucho porque a veces los caribeños como que exageramos un poco y queremos fiestar porque hay que fiestar y queremos gritar porque hay que gritar y colocar la música más con un volumen más alto porque sí, porque somos caribeños. Entonces esas cosas a mí como que no me gustan mucho. Yo soy mesurado para mis cosas. Entonces se adaptó, a eso le posibilitó la adaptación a este país que es bastante, entre comillas, apagado, porque nosotros tenemos una forma de ser muy volcánica. Es como un Sí, volcán, que lo mira bonito, tiene nieve, tira humo, de repente. eh, sí. Yo siempre digo que cuando me dicen, ¿con qué compararía a Chile? Digo, con una empanada de pino. porque Chile es como una empanada de pino, porque a mí me gusta estar aquí, disfruto estar aquí, he logrado insertarme en la sociedad de una manera bastante satisfactoria, pero siempre hay un detalle con el cual Chile te recuerda que no puedes estar 100% cómodo. Y eso para mí es como el huesito de la aceituna de la empanada de pino, que es muy sabrosa, pero no te la puedes comer tranquilo porque en cualquier momento puedes morderla. Así mismo es Chile. y te huele a un diente. Siempre hay un momento en que tú dices, ya lo tengo todo resuelto, voy bien, te sale una regulación que te pone incómodo y tú dices, ¿y esto qué pasó aquí? ¿Por qué me sacan esta regulación? Es así, Mm. es así, pero ya le digo, cuando uno emigra tiene que acatar las normas del país que lo recibe y a donde fueres, haz lo que vienes. Bueno, y sí, bueno, esa es una máxima que a veces a todos se nos olvida, digamos, ya sea que seamos migrantes, ya sea que seamos viajeros. Eh, ¿Quién no ha cometido errores cuando está? Em, Doctor, usted tiene una beta como este renacentista postmoderno que lo hemos bautizado patudamente, que es de ser escritor. Me contó recién que su madre le compraba libros, que tenía esta afición. Usted tiene dos libros publicados, uno de ellos está acá atrás, como un easter Sí, egg, así es. lo dejé, La encarnación del verbo. Antes de hablar del libro en particular, bueno, de lo que usted quiera, pero ¿qué lo motivó a ser escritor? Porque, a ver, hago un poquito más largo la pregunta. Cuando uno es escritor, siempre tiene un bichito adentro que quiere escribir. Sí, escribe, escribe, da lo mismo. ¿Qué cosa? Escribe, escribe, escribe. Y algo que uno nace, o qué sé yo, lo descubre y está ahí constantemente en la cabeza. Eh, ¿Cuándo nació eso? Yo lo doy por hecho, porque yo también soy escritor. Así que, ¿cuándo nació eso? Ya. Nació hace ya unos 22 años por ahí en Cuba. Yo creo que la escritura me salvó. Yo creo que la escritura fue una válvula de escape ante la situación tan difícil que a mí me tocó vivir desde el punto de vista económico durante los 39 años que pasé en la isla. Yo no quería estar allí. Eh, de hecho, yo siempre me acuerdo, yo no me gusta mucho la poesía, leo muy poca poesía y uno de mis poetas preferidos es Rafael Alberti.
Y Rafael Alberti tiene unos versos que a mí me definían durante mi estancia en Cuba. Rafael Alberti tiene unos versos que dicen, si yo nací campesino, si yo nací marinero, ¿por qué me tenéis aquí? Si está aquí, yo no lo quiero. Y así me sentía en Cuba. Yo estaba como preso en una cárcel gigante de 1.200 kilómetros cuadrados, pero los barrotes no eran de fierro, los barrotes eran de agua. Mm. Como dijo otro poeta cubano, la maldita circunstancia del agua por todas partes. Cuando tú vives en una isla y te quieres ir y no te permiten irte, no tienes cómo escapar, a no ser que sea por el mar. Entonces, a mí esa situación que yo tenía de incompatibilidad con el status quo que impera en Cuba, me hacía vivir todo el tiempo estresado y todo el tiempo enojado, porque yo quería irme y no me podía ir. Entonces, eh, empecé a escribir mi primera novela por allá por el año 2002, entre el 2002 y el 2004, en una etapa sumamente difícil para mí porque estaba intentando salir ilegalmente de Cuba. Esos son antecedentes que yo no escondo, todo el mundo lo sabe. Yo intenté 10 veces irme en lancha para Estados Unidos, que es una de las maneras que nosotros tenemos de emigrar ilegalmente. Y eso yo lo intenté, no es algo de lo que yo me avergüence, sino creo que hasta me siento orgulloso. Y un poco como para preservar mi salud mental en aquella época, empecé a escribir una novela sobre mis vivencias, sobre todas esas cosas que me estaban pasando, porque desde el punto de vista personal y sentimental también estaba atravesando un momento difícil y yo creo que la literatura me salvó. Mm. Recuerdo que en Cuba emitían un programa de televisión que se llamaba Universidad para Todos. Eran como unos cursos online y uno de ellos era de técnica narrativa. Y había una bibliografía de apoyo que era como un tabloide. Y yo me compré el tabloide y veía el programa y empecé a estudiarme el tabloide y por ahí empecé a dar mis primeros pasos. Obviamente la novela la he tenido que reescribir muchas veces, porque como fue el primer intento no tenía el dominio necesario, la técnica narrativa y demás, pero yo creo que fue por eso, fue una tabla de salvación en mi vida la literatura y por eso empecé a escribir. Qué bonito, porque el arte salva siempre. Sí, la verdad. Salva vidas, salva personas, almas. ¿Y esa novela de qué trató? ¿Está publicada Esa o novela qué inédita? Sí, esa novela, mi hermana que vive en el sur de la Florida y yo cometimos un error grande, que fue que cuando yo creí que la tenía lista, la autopublicamos. Mi hermana me Mm. financió una autoedición. Y eso es un error gravísimo. Yo no le aconsejo a nadie que autoedite, porque a la vez que uno autoedita genera un ISBN para el libro, un código de barra, y eso te inhabilita el libro para participar en concursos y uno no es librero ni es Mm. editor, Sí. entonces comete muchos errores y después se ve con un libro en la mano que uno no es capaz de difundir en aquel momento. Todo este tema de internet y las redes sociales estaba comenzando, no había todas las herramientas que hay ahora. eh, y obviamente nos resultó muy difícil. De hecho, íbamos a hacer un lanzamiento y al final el lanzamiento no pudo ser porque yo no pude estar presente, porque yo estaba en Cuba, el lanzamiento lo iban a hacer en Miami. Y, y ahí quedé con mi autoedición, por ahí tengo un par de ejemplares todavía, pero esa novela la he tenido que reescribir muchas veces porque obviamente tenía muchos defectos. Lo que sí, la historia es muy buena porque está basada en mis vivencias personales, en todas estas cosas que yo vivía cada vez que intentaba salir ilegal de Cuba. Está, está en un código o sea, en un formato de diario, en primera persona. ¿Cómo abordó esa novela desde el punto de vista Con estético? un narrador, no en forma de diario, pero sí con un narrador en primera persona. Ya. O sea, no era usted porque es el narrador, digamos, pero se metió en ese personaje. O sea, Sí, sí, hay un tema ahí con la autoedición, que cuando uno no tiene un editor, un corrector de estilo, un amigo también que le revise, y además un diseñador, porque las tapas son importantes, la diagramación es importante, yo de eso no tengo idea, pero sí, o sea, digamos, no soy experto, pero sí en revisión de texto y todo, y me doy cuenta cuando hay errores, digamos. O uno mismo, no me voy sí, a apurarlo. Hoy día se puede publicar relativamente fácil y barato en Amazon con libros digitales, pero tampoco, yo, esto también me sumo, no aconsejo a los autores hacer eso, sin pasar por un no, tercero al menos que le revise el texto.
Sí, la corrección ortotipográfica, que es como se llama, es sumamente importante porque a uno se le van cosas y después cuando un lector le encuentra a uno erratas, errores ortográficos, errores gramaticales, eso es un poco incómodo. Yo por lo menos reviso mis novelas, incluso antes de pasárselas a los editores, yo las reviso un promedio de 7 u 8 veces. Ujú. Ya yo entrego una versión bien revisadita, pero y aún así cuando le hacen la corrección ortotipográfica le encuentran cosas. Claro, se pasan textos porque, o sea, cosas porque cuando uno la está leyendo, la tiene en la mente también. Entonces aquí viene como uno lo escribió, el párrafo, y se le pasan. Yo digo, eso hasta en mi trabajo personal, como abogado, cuando uno le revisa escrito o cosas a otros compañeros, siempre le digo, oye, pásame el texto o léeme el texto. Oye, mira, repetiste palabra acá, está muy redundante, no se entiende bien esta parte. Claro, porque uno en la cabeza tiene la idea súper clara, pero otra cosa es el texto, digamos. Y lo otro hay Sí, que leerlo materialmente, así o es. sea, en papel, digamos, porque ahí uno con la especialidad, qué sé yo, puede hacer una mejor revisión. Eh, para ser escritor hay que leer. ¿Cuál fue su, su base literaria? ¿Cuál fue sus inspiraciones? ¿Cuál fue su maestro literario en este sentido? Es que yo tuve una gran suerte y un gran privilegio. Después que yo escribí como 4 novelas, obviamente estaba en Cuba, no tenía, y en el año 2011 eh, me cayó así un paciente en la UCI en la que yo trabajaba, que vivía por aquel entonces cerca de un gran escritor cubano, que es Leonardo Padura Fuente. Leonardo Padura es premio Princesa de Asturias de las Letras Hispanas, candidato a premio Nobel y demás y demás. Bueno, la cosa es que yo hablé con la tutora del paciente y ella era amiga de la mamá de Leonardo. Y me dijo, tranquilo, yo te voy a, porque yo ya tenía las novelas escritas, pero yo quería una opinión bien autorizada. Y esa opinión es más que autorizada. Y entonces ella fue, habló con la mamá de Leonardo, la mamá de Leonardo habló con él, y Leonardo, con la tutora, me facilitó su contacto. Yo lo llamé por teléfono y le dije que yo lo que necesitaba era eh, ir por su casa, que yo era escritor novel y que tenía una novela y que yo quería someterla a su consideración. En ese momento, él estaba en el pináculo, él había publicado una novela que se llama El hombre que amaba a los perros, que se la recomiendo, y estaba en el pináculo. Esa novela le motivó a él varios premios y hubo silencio en la línea y me dijo, mira, yo hace muchos años que no hago esto porque no todo el mundo puede aceptar las críticas y muchas personas se han disgustado conmigo cuando le digo que su trabajo no vale la pena. Pero no sé por qué, no sé por qué, me dije a mí mismo que esto nunca lo iba a hacer, pero no sé por qué, solamente de escucharte por teléfono me has caído bien, tráeme la novela tal día. Oh, Y yo bueno. me acuerdo que eché mi manuscrito en una mochila y llegué a su casa, me dijo, siéntate ahí, se preparó un café y me dijo, me voy a leer la primera página. Si no me atrapa, ahora mismo esto aquí no va. Acá. Y le dije, ok, y se leyó la primera página, y se leyó la segunda, y se leyó la tercera, y se leyó el primer capítulo, y me dijo, me gustó, déjame la novela. Buenísimo. Y le dejé la novela, le dejé el manuscrito, y pasaron unos meses porque Leonardo viaja mucho, por compromisos de trabajo y demás, y pasa mucho tiempo en España. Y un buen día, yo estaba estudiando francés en ese momento, y estaba en la Alianza Francesa de La Habana, y me llamó. Me dijo, ya te tengo un veredicto, la novela no sirve. Y yo me quedé así y se echó a reír y me dijo, es mentira, es broma, tú puedes venir ahora mismo para acá. Y yo le dije, sí, sí puedo, yo iba a entrar a la clase de francés. Y me dijo, ven ahora mismo para acá porque yo creo que esta novela merece ser publicada y yo te voy a ayudar a podarle algunos detalles, vamos a trabajar tú y yo en la corrección. Y dejé la clase, ahí Vamos. mismo no entré a clase ninguna y partí para casa de Leonardo y durante un año, del 2011 al 2012, cuando él venía de España, revisaba, me decía esto hay que quitarlo, yo conservo ese manuscrito, de hecho yo le digo el manuscrito con sarampión porque él me lo rayó con una tinta, un Uf. lápiz con una tinta roja y así estuve un año trabajando, puliendo la novela y después me ayudó también con la publicación.
Entonces yo tuve esa suerte. Ahora, desde el punto de vista literario, si usted me pregunta referentes literarios, a la hora de la novela hay que distinguir entre autores de bestsellers de consumo rápido y autores clásicos. Si uno quiere escribir bien, tiene que leer a los clásicos. Clásico. Y mis referentes como clásico, a mí me gusta mucho la novela social rusa del siglo XVIII. Y mi referente ahí son Fyodor Dostoyevsky, Nikolai Gogol, pero sobre todo Fyodor Dostoyevsky. Si usted me pregunta si yo tuviera que quedarme con una sola novela de todas las que yo me he leído, me quedaría con Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Los hermanos Karamazov tienen un pasaje, porque hay un personaje que es un niño, el niño Ilyushenka. El niño Ilyushenka tenía tuberculosis, tenía tisis, que era como le decían ellos en esa época, y todos los días se sentaba al atardecer a tomar el sol sobre una piedra con su papá. El papá lo sacaba de la casa porque era muy pobre, tenía mucho frío y cuando hacía solcito, él iba a tomar sol sobre la piedra. Y cuando ya él se sintió que estaba muy mal físicamente, él le dijo: Padre, cuando yo muera, desmigaja todos los días sobre mi tumba una hogaza de pan. Así los gorriones vendrán a picotear y yo los escucharé y no me sentiré solo. Y solamente por esa línea, la novela vale la pena. Entre otras cosas, es una novela extensa. A mí me gustan las novelas de largo aliento. A la hora de escribir y a la hora de leer. La novela tiene 1200 páginas, pero vale la pena. Y el otro referente para mí es Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa tiene una novela que es La guerra del fin del mundo, que como novela histórica yo creo que eso es insuperable. Entonces esos son mis referentes, sobre todo los exponentes de la novela social rusa. Nikolai Gogol, que tiene una novela que se llama Almas Muertas, porque uno cree que los vivos son que los vivarachos son de la era moderna y Almas Muertas es del siglo XVIII en Rusia, cuando a los latifundistas en Rusia se les moría un trabajador, muchas veces no lo reportaban, porque tenían como un subsidio por parte del zar. Y hubo un vivaracho que se dio cuenta y iba y les compraba esos campesinos que habían fallecido. Y con eso, él implementó como un fondo, un terreno virtual que él no poseía y ganaba una renta con base en ese terreno. Entonces esa es la historia de almas, por eso se llama Almas Muertas. Él iba recorriendo Rusia comprando almas muertas y ganó un título nobiliario y todo hasta que al final lo descubren. Pero entonces ya le digo, esos son mis referentes, los exponentes de la novela social rusa y de la literatura latinoamericana, Mario Vargas Llosa. Y respecto a los rusos, eso fue por la influencia, bueno, en la escuela cubana, ¿le pasaba mucho por la influencia rusa o simplemente fue un interés natural? No, simplemente es que yo, uno de los consejos que me dio Leonardo, que también obviamente es uno de mis referentes literarios, Leonardo me dijo: tienes que reorientar tus lecturas y leer más clásicos. Y yo empecé a orientar mis lecturas. Por ejemplo, este año yo decía: voy a leer los clásicos franceses. Mm. Y leí no sé, eh, Gustave Flaubert, Flaubert. el autor de Madame Bovary. Me leí Madame Bovary porque para Vargas Llosa esa es la catedral de la novela, él lo dice así. Eh, y leí varios autores franceses. Eh, Otro año decía: este año voy a leer los clásicos ingleses, y leí a Charles Dickens. Y hubo un año que me metí en la novela social rusa y leí a Dostoyevsky, a Gogol. Eh, Me leí a León Tolstoy y así. Y de todos los que leí, el que más me gustó fue Fyodor Dostoyevsky, sobre todo Los hermanos Karamazov y sobre todo Crimen y Castigo. Con Es un razón. problema Sí. de gusto. Igual también me gusta mucho un autor ruso que es Nikolai Bulgakov, que era médico también, pero ese vivió en el siglo XX, en la década del 40, escribió una novela que se llama El Maestro y Margarita, que también es una novela que yo recomiendo mucho siempre. Buenísimo. El, bueno, al final de la entrevista siempre le pedimos a los invitados que nos recomienden libros. Por ahí va a estar quizás estos autores. Eh, Doctor, hay un libro que está acá atrás, que estoy apuntando ahora para los que no están viendo, que es una novela, entiendo que es su segunda novela publicada, Sí, La encarnación del verbo. así es. ¿De dónde nace esa inquietud de escribir acerca de
cristianismo primitivo, estas disputas con el arrianismo. ¿Y de dónde Eh, nace eso? uno, yo no sé si uno encuentra las historias o las historias lo encuentran a uno, pero uno tiene que seleccionar bien las historias que quiere contar, porque esa historia que uno quiere contar en una novela tiene que tener poder de persuasión, porque ahora hay muchos distractores, cuando tú escribes, está difícil la pelea porque tú tienes que convencer a una persona de que le dedique tiempo a leer tu libro. Mm. Y tenemos Netflix, Max, Amazon Prime, No, un montón de Instagram, plataformas, el scroll, ahí, el scrolling continuo. videojuegos, redes sociales, pasatiempos que tiene todo el mundo. Entonces uno tiene que dotar a su historia de poder de persuasión. Eso es fundamental a la hora de escribir una novela. Tú tienes que arrancar contando bien y que la historia tenga poder de persuasión. Y para que tenga poder de persuasión, tú tienes que creer en esa historia. Tú tienes que querer a tus personajes, tú tienes que estar convencido de que eso es lo que tú quieres. Y a mí en el 2006 me llegó una noticia eh, de la traducción y publicación por parte de National Geographic de un manuscrito que habían encontrado en Egipto en la década del 70, que ese manuscrito se suponía que estaba redactado de puño y letra por Judas Iscariote. Y en ese manuscrito Judas contaba una versión de los hechos que rodearon a Jesús y a los apóstoles totalmente distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados. Ahí Judas decía que él era el discípulo preferido de Jesús, que fue muy cercano a él y que Jesús le pidió a él que lo traicionara y lo sacrificara, para de esa manera abandonar las limitaciones que le imponía su cuerpo físico y ascender. Para cumplir De hecho, con su pasión, sí, digamos. supuestamente él le dijo a Judas, los superarás a todos porque sacrificarás el cuerpo en el que vivo. Entonces yo dije, mira, esto está bueno para una tesis, para una novela histórica. Y en aquel momento yo no tenía ni las herramientas desde el punto de vista de mi expertise como escritor, ni la bibliografía, no tenía nada como para emprender ese proyecto. Y lo dejé en stand-by. Y cuando ya yo me sentí un poco más seguro, como en el 2008, empecé a recabar bibliografía primero. Amistades que tenía en Estados Unidos me empezaron a mandar libros. Me recuerdo que me apoyé mucho en un libro que se llama El Evangelio Perdido, que es toda la crónica desde que encontraron el manuscrito hasta que lo publicaron. Me leí una biografía de Judas que se llama Judas, de un teólogo que se llama William Classen, que lo único que pude sacar en claro para la novela es que Judas era pelirrojo, porque todo lo otro estaba como que muy enredado. Bueno, conclusión, ahí un amigo que vivía en Estados Unidos también me envió un computador porque ni computador tenía yo y ahí empecé a redactar la novela y escribí un manuscrito de 864 páginas, dividido en cuatro partes. Y la primera parte es los hechos de Jesús y los apóstoles, donde Judas va llevando un diario de todo lo que va pasando. Judas es como un escriba que le redacta a Jesús todo lo que va pasando, que ese después va a ser ese manuscrito. La segunda parte es el primer libro que yo publiqué, que es Contra los herejes, que es la vida de Ireneo de Lyon, un obispo cristiano que fue pastor en la actual ciudad de Lyon en Francia, fue obispo, perdón, y Ireneo fue allí con la misión de erradicar hasta la última copia que estuviera circulando del Evangelio de Judas. Y la encarnación del verbo, está ambientado en Alejandría en el siglo IV, que es la vida del obispo Atanasio de Alejandría, que también se propuso la misión de erradicar todas las copias que él tuviera a mano o que pudiera conseguir del Evangelio de Judas. Entonces, más bien la novela era un pasaje de 864 páginas del viaje del manuscrito, desde que Judas lo redactó hasta que National Geographic lo tradujo y lo publicó en el 2006. Y cuando Leonardo lo revisó y lo corregimos, me dijo, mira, esto es muy extenso para publicarlo de a una. Y cada una de las partes funciona como una novela independiente. Yo te sugiero que publiques cada una de las partes independientes. Y a mí, a Leonardo Badura, la que más me gustó fue Contra los herejes. Así que públicala primero. De hecho, el prólogo es de él. Él me la prologó. Y aquí las notas de contraportada, todas esas cosas, Leonardo me las redacta. Eh, y eso, de ahí viene, porque cuando me metí a revisar todo el viaje que había hecho el manuscrito a lo largo del tiempo, tuve que meterme en todas estas intríngulis del cristianismo primitivo, de cómo funcionaban,
cómo peleaba una secta cristiana contra la otra, cómo lucharon por unificarlo. De hecho, ahí viene el concilio de Nicea, que fue donde por primera vez seleccionaron lo que iba a ser Evangelio. los evangelios que integraban el Nuevo Canónico, sí. Testamento. Sí, eso. Sí, curiosamente, bueno, yo le había pedido a usted una entrevista, pero le había dicho que me quería conseguir al menos uno de sus libros, leerlo, para poder entender un poco y poder sostener una conversación. Curiosamente, en Navidad me llegó de regalo un libro de Rávena, lo que sería la capital del Imperio Romano ya en decadencia. Y ahí se narra un poco, bueno, es un libro histórico, digamos, pero hay ¿Era una también, novela? no, 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 es un libro de una historiadora. Ah, ya. Está ahí, después se lo puedo mostrar fuera de entrevista. Pero me gustó la aproximación acerca, cuando viene toda esta invasión de los godos, los visigodos, y los problemas que se produjeron con los romanos, y básicamente hubo una identificación, estoy pintando con brocha gorda, de el arrianismo era de los godos y el cristianismo que nosotros conocemos, digamos, sería el de los romanos originales, digamos. Y que y a su vez el arrianismo llegó después incluso a la península ibérica y se mantuvo, etcétera, etcétera. Hasta que después se producen estos cismas, los concilios, y queda como marginado la figura del arrianismo. Pero era interesante que no sabía este dato de la identificación de una forma de vivir el cristianismo con una civilización, por así decirlo. Eh, ¿Usted es católico, usted es cristiano, o simplemente le llamó la atención la historia de este evangelio de Judas? Me llamó la atención la historia, porque ahí invariablemente tenemos que caer en Cuba. Yo crecí en una época muy difícil, en una época donde el Partido Comunista de Cuba prohibió la libertad de culto. Entonces, mi papá era militante del Partido Comunista y obviamente en mi casa no se podía ejercer libertad de culto. De hecho, estaban prohibidas la celebración de las Navidades, y a mí no me pudieron bautizar, yo no estoy bautizado y no tuve ningún tipo de filiación religiosa. Yo sí creo que más allá de nosotros debe haber entidades supremas, no lo descarto, eh, pero como tal una afiliación así religiosa que yo pudiera definirme como soy, no sé, pentecostal o adventista del séptimo día o testigo de Jehová o soy católico, no, no. Más bien también estoy influido por el sincretismo que hay en Cuba. En Cuba se ve mucho el sincretismo, se ve mucho la religioso, la fusión de la religión eh, cristiana occidental con las religiones africanas. De hecho, cada santo del santoral católico tiene su nombre, su contraparte en el santoral afrocubano. Y yo crecí en medio de todo eso. Y más bien, no sé si soy una especie de ateo politeísta, vaya. No, no sé, pero no tengo una afiliación religiosa concreta. La verdad es que no, porque en eso sí influyó mucho el medio en el cual yo crecí. Sí, porque, bueno, la religión se aprende en el sentido de que más que se enseña, es decir, uno lo va adquiriendo como tradición, va viendo a su familia, a sus amigos, crece en distintos entornos, no solamente la lectura, sino que en la práctica de ciertos ritos, etcétera, 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 digamos. Entonces, claro, si no se tiene eso, por mucho que se estudie, no sé, la Biblia, no hay mayor No, nexo, digamos. todo eso, mucha gente me pregunta si yo soy religioso. No, la verdad es que no, pero todo eso que está plasmado ahí es fruto de una investigación que tuve que leer muchísimo, mucho, Mm. mucho, mucho, estudiar mucho. Me tomó muchos años, porque lo otro es que cuando uno escribe una novela histórica no puede escribir un libro de historia, tiene que escribir una novela, tiene que Claro, insertar claro. personajes, darle vida a los personajes en un contexto histórico, pero si tú plasmas todo lo que estudiaste, te sale un libro de historia y no una novela histórica, eso es importante. Bueno, exactamente. De hecho, le iba a hacer un comentario estético, no una crítica, porque quiero hablar de eso, de por qué eligió el narrador en tercera persona, de esta la encarnación del verbo en particular, y tiene una forma de novela histórica, a mi modo de ver, y un estilo, no es la forma, perdón, es el estilo, el estilo
que se aleja un poco de lo latinoamericano en general. Recién situaba a Vargas Llosa. Vargas Llosa cuando te pone un párrafo, te entrega mucha información y uno no se entera que está recibiendo información. Sí, Es genial, para mí es genial, digamos, también. sí. Entonces, pero es una forma de expresarlo. Ahora, usted como que eligió otra, que más bien, un estilo más bien que los gringos les gusta. ¿Por qué? ¿Fue a propósito o es simplemente dijo, esta es la versión que me acomoda de cómo contar la historia? La llevo adelante. Eh, Porque cuando uno reúne los elementos de la técnica narrativa, la novela, de hecho ayer estuve grabando algunas cosas para mi Instagram profesional, y la novela es un constructo, es un diseño, pero lo importante es que el lector no se dé cuenta de que él está inmerso en un diseño. Esa historia hay que hacerla potable y entretejer todos los elementos que componen la novela con una habilidad tal que el lector se vaya dejando llevar y no se dé cuenta de que él está en medio de un constructo artificial. En eso radica el poder de persuasión de una novela. Mm. Eh, y, y a la hora de escribir, uno tiene que cuidar mucho el estilo, porque si brindas mucha información, atiborras al lector. Si el estilo es muy enfático, cargado de adjetivos y de palabras extrañas, el lector tiene que interrumpir lo que está leyendo, ir al diccionario, y eso cada 5 minutos también es un poco incómodo, aunque uno tiene que tener un vocabulario amplio a la hora de escribir. Y yo elegí un narrador en tercera persona porque es el típico narrador omnisciente, que es como una persona ajena a la historia que la conoce y la va contando, porque así fluye mejor. Es el que usa el 90% de los escritores. Todo el mundo usa tercera o primera persona, un narrador personaje en primera persona o un narrador omnisciente. Y a mí me gusta más el narrador omnisciente porque así me permite encuadrar y escribir mejor a todos los personajes. Y como la época en la que yo iba a describir y los lugares que iba a describir estaban muy lejos de Latinoamérica, yo tenía que centrarme en sus tradiciones, en su forma de hablar, porque no voy a poner a un cristiano del siglo II después de Cristo en la ciudad de Lugdunum, en las Galias, a hablar como hablaría un latinoamericano. Eso Pero no coño, puede ser. claro, sí. Sí, Sí, está eso un no tono puede ser. bastante neutro, sí. Tienes que centrarte en lo que estás escribiendo. Sí. Sí. No, de hecho, eso me di cuenta. Como dijo José Martí, estos son mis versos, son como son, a nadie los pedí prestados. Me atrevo a citarlo y o como Sí, homenaje a su elección, digamos. así Eh, es. ¿Le gusta José Martí? Sí, sí me gusta. El más universal de todos los cubanos. Es como nuestro apóstol nacional. Sí me gusta José Martí. De hecho, por ahí tengo una edición de La Edad de Oro, que es un libro que él escribió para niños. Son unos relatos y poemas para niños. Y es un libro, pero hermoso. Y me he leído algunas cosas de sus obras completas. Él abarcó mucho. Escribió sobre, yo creo que tenía una sabiduría enciclopédica. Era un gran pensador y eso, bueno, al final dio al traste con su vida. Pero sí, sí me gusta José Martí. Yo creo que todo cubano que se precie tiene que gustarle José Martí. Mm. Hay una edición para nuestros queridos suscriptores de YouTube. Bueno, los que nos están escuchando no van a poder ver, pero estoy apuntando con el dedo. Es una muy bonita edición. eh, Editada por la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, que está en todas las librerías, que es muy accesible, asequible, y la recomiendo a todos nuestros queridos suscriptores, porque así uno aprende. Usted no conoce a José Martí, somos chilenos, nos queda un poquito lejos Cuba, culturalmente, yo creo que no, pero o lo leyó en su juventud, repáselo, eh, vuelva a sus versos, nunca está de más. Eh, Tiene unos poemas que se llaman versos sencillos, que son muy, 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 muy hermosos. de hecho, me parece que la cita que hice recién es de eso, es de los versos sencillos. Eh, Y ojo, hacía un poema de cualquier cosa. Por ejemplo, él hubo un tiempo que tuvo una amiga que era una niña. Y un día paseando con esa niña, una niña pequeña, la picó una abeja. Y él de eso tiene unos versos. Dice, temblé una vez en la reja, a la entrada de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. qué bonito. Entonces, está en la colección de versos sencillos.
qué bonito. Muy bonito. Gracias por esos versos. Eh, Doctor, voy a pasar a otro tema, las artes marciales. Yo usted lo Ay, conocía ay, ay. haciendo Brazilian Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu brasileño, la Academia Rodrigo Bravo, que le mandamos saludos, si nos escucha, si nos ve. Yo creo que sí nos van a ver. Un saludo ahí para todos los chiquillos. ¿Y por qué el Jiu-Jitsu brasileño, doctor? ¿Por qué eligió esta disciplina? Sí, cuando yo tenía 5 años, yo era un niño muy delgado y orejoncito. Entonces me hacían bullying. Lo típico, que en el colegio tienes la cabeza entre paréntesis, todas esas cosas. Ah, Y tuvo entre cuando... paréntesis por algo. Si no fuera cabezón, Eso, o sea, soy cabezón eso, y toda mi vida. eso no escapa a nadie. Sí. Entonces, cuando tenía 5 años, mi mamá me regaló por mi cumpleaños un par de guantes de bolseo. Me acuerdo que era un kit que venían los guantecitos y venía una perita de entrenamiento que había que fijarla en una mesa. Y yo empecé a practicar y empecé a bolsear. Empecé a bolsear, empecé a aprender por aquí y por allá. Eh, y cuando tenía 11 años, me internaron en unos internados que había en Cuba, que no sé si quedará alguno, yo creo que ya no queda ninguno, pero unos internados que había en Cuba que tú te ibas para allá el domingo por la noche y regresabas a tu casa el viernes en la tarde. Solamente estabas en tu casa la tarde, noche, el viernes, el sábado y el domingo tenías que entrar otra vez. Y el ambiente ahí era difícil. Ahí había que pelear sí o sí, porque era un ambiente que a veces se ponía semi carcelario, semi carcelario. Estudiábamos en la mañana, media jornada, y la otra jornada en la tarde teníamos que ir a trabajar en la agricultura. Y es un semestre, y el otro semestre te cambiaban, trabajabas en la mañana en la agricultura y por la tarde ibas a recibir la docencia. Y ahí había que pelear, ahí había que pelear. Entonces ahí tuve, además de boxeo que ya yo venía sabiendo, tuve acercamiento con la lucha olímpica. La lucha olímpica que a cada rato me salva en momentos críticos en el jiu-jitsu. Eh, porque las movidas no son iguales y yo lo Claro, noto cuando hago movidas de lucha olímpica como que la gente se queda un poco desconcertada. lo descoloca. Entonces, en 1994 entré en la selección nacional de kickboxing de Cuba. Empecé a entrenar kickboxing, que en definitiva es mi especialidad. A mí, si uno me pregunta, a mí me gustan las MMA y dentro de las MMA yo soy un striker. Yo peleo predominantemente de pie. Pero ¿qué pasa? Que cuando me empecé a meter en el mundo de las MMA, que también me apasiona, me di cuenta que la lucha olímpica en el suelo me dejaba un poco deficiente, porque el luchador olímpico tiene las limitantes de que inmoviliza pero no finaliza. Y cuando me tocaba con la gente de Jiu-Jitsu, como que me superaban porque yo los inmovilizaba y generalmente me lograban escapar y cuando se escapaban me finalizaban. Yo no estaba acostumbrado a finalizar. Y decidí que para mejorar mis MMA, porque ya yo sabía boxeo, sabía kickboxing, sabía derribar, sabía hacer transiciones en el piso, pero las finalizaciones estaban débiles. Y en el 2018, durante una edición de la UFC que hubo en el Movistar Arena, al sensei, vi a Rodrigo, me la acerqué y le dije que quería empezar a entrenar con él y en junio del 2018 comencé a entrenar en la academia y nunca más me fui. Me gusta mucho el jiu-jitsu brasileño, no me considero un jiu-jitsu como tal, más bien yo lo hago para integrarlo, para hacer más eficiente mis MMA. De hecho, en la academia hay un montón de alumnos que son muy superiores a mí, eh, porque son como que jiu-jitseros natos, lo llevan en la sangre, yo no. Yo voy, entreno, soy disciplinado, soy constante, pero más me gustan las MMA. Yo voy más para integrar el jiu-jitsu como parte de mis MMA y un día en una pelea, si voy al piso, pues no verme perdido porque el jiu-jitsu, como tú sabes, es un juego de ajedrez humano Mm. donde se te van planteando toda una serie de problemáticas en el suelo que tienes que resolver, ataques, contraataques, transiciones, raspajes, movimientos, que tú vas haciendo uno y ya la contraparte te está tratando de contrarrestar desde que tú inicias la movida y de los dos ganas es más inteligente, que eso es lo que la gente no entiende. Mm. La gente cuando nos va entrenando piensa que nos estamos revolcando en el suelo sin sentido alguno y no saben que ahí hay un juego de inteligencia donde va a ganar. Puede que en algún momento es más fuerte y es más rápido, pero por lo general gana el que más conocimiento tiene. Claro, claro. Bueno.
hacer una nota al pie a nuestros oyentes que doctor Requejo es facha marrón, o sea, cinturón café. Tampoco es cinturón blanco que no sepa. Tiene una... Claro, él dice que no es su especialidad, pero si se lo cruzan en la calle, mejor que cruce. No lo hagan rabiar. Bueno, es que ahora como está la situación en la calle, cualquiera te cruza y te saca un arma y te No, complica no, no, independientemente del estoy diciendo en momento que no. general, porque para decir Pero, que pero no. sí, en una pelea callejera que me ha tocado vivirla, las he vivido varias veces en mi vida, he tenido que pelear en la calle, bueno, y además yo crecí en unos internados con un ambiente, como le expliqué, medio complejo, medio hostil, y obviamente ya como soy médico y eso, no puedo estar en esa situación, pero sí me ha tocado pelear en la calle varias veces y obviamente tener conocimiento en una situación de confrontación a mano limpia te salva por lo menos de recibir daño. Claro, claro. Y también saber alejarse cuando es necesario. Que No, eso el atletismo es es la muy mejor arma. importante, Sí. es la mejor arma, el atletismo es la mejor Entonces, arma. quería aprender defensa, 100 metros plano. Vale. Eso es lo primero, eso es lo primero. Sí. Y A todos 110 yo con siempre valla, digo lo mismo. Lo mismo, siempre digo lo 110 mismo. con valla. Sí, exactamente. Eh, buenísimo. Eh, vamos haciendo un poco el cierre. Talca es la ciudad que lo cobija hoy, es bien particular, que hacen memes, chistes. eh, pero a mí igual me gusta Talca. O sea, en general Maule me gusta yo. Soy afuerino, digamos, no soy original de esta zona, pero me ha recibido bien. Tiene una interesante igual vida cultural, Talca, a pesar de que no es una ciudad tan grande. ¿Qué destacaría usted al respecto, digamos? Si es que hay algo que Eh, destacar. sí, bueno, yo lo que destaco es las funciones y la calidad de las funciones que se presentan, de los espectáculos que se presentan en el teatro regional. Yo voy con bastante frecuencia y, y le destaco, yo creo que ese es el epicentro de la vida cultural en Talca, más los centros de extensión universitaria. Mm, Sí creo que Chile pudiera tener una mejor vida cultural. Ojo, sí, yo creo que la vida cultural sí está concentrada y parcializada en Concepción y Santiago, en las comunas más favorecidas. En ese sentido, yo creo que eso se debería expandir un poco. Otra cosa que no nos favorece es que en Chile el libro se castiga con IVA. Los libros tienen un precio que no es accesible para todos los bolsillos y eso se debería mejorar porque eso no fomenta mucho la lectura. Pero yo creo que sí, que el epicentro de la vida cultural en Talca está en el teatro regional porque sí me sorprendió gratamente que hay funciones y espectáculos de primer nivel. sí, sí, a mí también. De hecho, hoy normalmente, a veces lo veo pasar. Y todo. Yo soy una persona muy tímida, ¿no? Y entonces no saludo a la gente. Sí, oh, soy muy bien, aunque pareciera que si tengo este programa, qué sé yo, o mi carrera, eh, pero cuando estoy solo, qué sé yo, soy muy tímido. Entonces, pero lo he visto, lo voy a saludar cuando lo vea ahí. Sí, Eh, me hago el contraste con, yo viví en Antofagasta, que es es la ciudad capital minera de Chile, y diría que del cono sur, sino del mundo, compite con Perth, compite con alguna ciudad en Sudáfrica y alguna ciudad en Canadá, qué sé yo, o en Estados Unidos. Pero no tiene una actividad cultural como Talca, de hecho tiene mayor población, o incluso Linares, me extraña, habiendo allá teatro, habiendo muchos recursos, no hay, porque es una cosa cultural también, la gente no demanda, por lo tanto no hay, digamos. Entonces, claro. de hecho no hay librería, o sea, hay dos librerías, eh, y eso no hay mucho mercado, y son librerías más o menos pequeñitas. Es algo que no solamente hace falta que el gobierno, sino que es un tema de cultura. Eh, no tengo idea cómo masificar, pero ojalá eso se masifique. Y esperamos contribuir con este programa. Doctor Ociel, para ir cerrando esta entrevista, esta conversación, ¿alguna, alguna recomendación? Usted nos compartió episodios muy personales de su vida, transcurrimos por su experiencia como escritor, como artista marcial, como médico.
¿Algún mensaje que quiera mandarle a algún joven o algún no tan joven que ande por ahí perdido y diga, no, no sirvo, no sé, qué sé yo? Algo que quiera compartirle, algunas palabras. Que crean en sí mismos. Todo ser humano dentro tiene un potencial que le permite hacer grandes cosas en la vida si lo sabe ocupar adecuadamente, si se da el tiempo, si establece bien las prioridades. Lo primero, que crean en sí mismos, que cualesquiera que sean las circunstancias en las que estén viviendo, no se dejen caer, no se minimicen, que luchen, que salgan adelante, que se superen y que traten de alcanzar aquello con lo cual sueñan. Eso no se puede abandonar nunca. Buenísimo. Y que mejor que lo diga alguien que ha predicado con el ejemplo, a través de su vida, superando obstáculos, perseverando, Así peleando, es. luchando, Sí, luchando en el sentido metafórico y en el sentido literal. sí, así es. Que por demás también usted ejerce una carrera que yo admiro mucho a los médicos. Echo de menos en mis colegas abogados en general, estoy hablando en general, salvo honrosas excepciones, que siempre van estudiando, siempre se van actualizando, nunca dejan de prepararse, digamos, en su vida profesional. Eh, por lo tanto, requiere mucha disciplina. Eh, no sé cómo se da el tiempo, pero imagino que hay alguna fórmula. Para terminar, eh, recomiéndanos libros, series, películas, las que usted quiera. Bueno, libros, yo leo fundamentalmente novelas. Cuentos, leo poco. Si tuviera que recomendar cuentos, recomendaría los cuentos de Jorge Luis Borges y de Julio Cortázar. Libros, a la hora de recomendar novelas, si voy a recomendar bestsellers de consumo rápido, siempre recomiendo tres. Uno, Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett. Dos, Alexandros, de Valerio Máximo Manfredi. Buenísimo, buenísimo. Y tres, Azteca, de Gary Jennings. Si recomendaría tres bestsellers de consumo rápido que vale la pena leerse, esos tres. Ahora, clásicos, novelas clásicas, recomendaría número uno, Los Hermanos Karamazov, de Fyodor Dostoyevsky. Número dos, La Guerra del Fin del Mundo, de Mario Vargas Llosa, como novela histórica. Número tres, El Maestro y Margarita, de Nikolai Bulgakov. Número cuatro, Libertad, una novela de un escritor norteamericano que se llama Jonathan Franzen. Es de las mejores cosas que me he leído por siempre jamás. Y les va a resultar un poco extraña esta recomendación, pero Drácula, de Bram Stoker. Cuando me leí Drácula, yo soy una persona que soy inmune a la envidia. Yo voy ahora a casa de alguien y tiene una casa de 300 metros cuadrados, con piscina, con sauna, autos de lujo, y a mí eso, la verdad, yo siento un gran regocijo por esa persona porque yo soy de las personas que quiero ver a todo el mundo mejor que yo. No siento, gracias a Dios, no siento envidia por las cosas materiales. No, me gustan las cosas materiales, me gusta vivir bien, obviamente, pero no le envidio a nada a nadie porque sea mejor que lo mío en términos materiales. Pero cuando me leí Drácula sí me dio un retortijón de envidia tremendo. Desde que me leí el primer párrafo, la novela me atrapó y no la pude soltar, me la leí en una semana. Es una gran novela, Drácula. Recomendaría también, obviamente, Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Recomendaría El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. Y, y recomendaría El guardián entre el centeno, Salinger, de Salinger. buenísimo. Recomendaría El guardián entre el centeno. Hay muchísimas más. Pudiera darte una lista Sí. de recomendación de 20 o 30 novelas, pero esas son las esenciales para mí. ¿Por qué por qué la novela, por qué he sido ser escritor de novelas? Es que la novela, me gusta ese trabajo minucioso, detallista. Una novela es como una escultura en la que tú vas trabajando todos los días un poquito, todos los días un poquito.
pules el detalle, me gusta ese trabajo minucioso de largo aliento. Los latinos somos un poco desesperados para terminar las cosas, queremos todo para ayer y eso hace que a veces no seamos muy prolijos. Pero a mí la novela me ha educado mucho en el arte de la paciencia, porque yo en mi juventud era un tipo muy impaciente, muy impetuoso, tuve altos problemas por ese motivo, lo quería siempre todo para ayer, me frustraba cuando las cosas no podían salir rápido y la novela ha sido para mí, igual que el Jiu-Jitsu, una escuela de paciencia, porque son cosas de largo aliento que hay que ir perfeccionando con una curva de aprendizaje lenta. La batería también ha sido para mí una escuela de paciencia. Qué buena. Como son herramientas de... Hay una escuela filosófica iniciática que dice pulir la piedra bruta, en la Así masonería, es. para ser más claro. Qué bonito como Así, estos servir elementos para pulir esa piedra. Que uno mismo, digamos, el trabajo es y, y yo creo que escogí la novela por eso, porque siento que tengo muchas cosas que decir, aunque me las diga a mí mismo. No, vaya, si yo pudiera tener 2 millones o 3 millones o 10 millones de lectores, mucho mejor, obviamente, claro. Pero si nadie me lee, tampoco me preocupa, voy a seguir escribiendo igual porque yo escribo sobre todo para mí, porque yo creo sí. en lo que escribo. Entonces, una novela como es un relato extenso, me permite decir todas las cosas que yo voy, me van pasando por la cabeza. Ujú. Claro, está en esa inquietud del escritor de escribir para uno, si resulta bien, si no resulta bien también. O sea, si Sí, resulta mejor, obviamente, pero claro, le digo porque también soy escritor, estaba un poquito atrapado en la parte del ensayo, estaba escribiendo ¿y cosas qué históricas. escribe? Pues bueno, ahí tendría que caer en entrevistar al entrevistador, pero ¿qué género? No, ensayo estoy hoy día y libro de ensayo histórico. Estaba metido en temas de historia del arte, Ay, de ay, ay. estudiar instituciones sociales también. Estoy escribiendo ahora acerca del fútbol, pero el fútbol en Chile, pero de un punto de vista histórico, por qué llegó el Un, fútbol y qué sé yo, más allá de un tema, la anécdota y de los clubes y qué sé yo, sino que hacer un poquito más extenso, que no lo he leído en Chile. En eso un estaba. tema complicado. Ah, Un tema complicado. sí, sí, no sé, es como uno tiene una inquietud, va consumiendo libros y de ahí, bueno, no, soy malo para la novela, digamos, para escribir, en ese sentido. Quizás haga el ejercicio, no sé. Bueno, doctor Osiel Requejo, muchas gracias por esta conversación interesante, por abrir su vida y tener la confianza suficiente en nosotros para contarnos lo que ha sido su experiencia. Eh, Muchas gracias por la confianza también. Gracias a nuestros también suscriptores y auditores. Pedimos que se suscriban, que den like, que recomienden esta entrevista. Ojalá, yo creo que sí, les sirva como aprendizaje, como un mensaje positivo para todos, para ser mejores. Ser mejores no es el mejor del mundo, sino que es ser mejor que uno mismo al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Este es un Sí. progresar. Ser uno el cambio que quiere para el mundo. Exactamente. Esa es la Eh, clave. Muchas gracias. ¿Quiere decir algo al cierre? No, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad y bueno, espero que esta entrevista sea del interés de muchas personas y siga haciendo este trabajo. Yo creo que la cultura hay que difundirla y ánimo y éxito en todo. Muchas gracias. A usted igual. Queridos amigos, damos por terminada la entrevista. Muchas gracias y buenas noches. Chao. Chao. No, no se vaya, que voy a finalizar la grabación.